Hola, Mipel. Hola, profesor Armando Tableros. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez en tu canal. Gracias por invitarme una vez más a un nuevo vídeo de juegos de mesa. ¿Y qué nos tienes preparado hoy, Mipel? Pues un top de juegos para 2 jugadores. Pues empezamos con Aventura Z Lovecraft Volumen 1. 40 minutos más o menos por mapa. Vale, Zacatrus. Pues es la pequeña trampita, porque es el único juego que vamos a presentar en este top que no es exclusivo para 2 jugadores. Es un juego para 1 o 2 jugadores, pero la verdad es que como mejor nos ha funcionado es a 2 porque la experiencia es más completa. ¿Para quién está recomendado este juego? Pues a los que les gusten los juegos narrativos. Te sumerges en esa aventura, en ese libro-juego que lleva la aventura. Aquí tenemos el libro con los mapas, las localizaciones, donde vamos a ir participando, donde vamos a tener que descubrir las pistas, donde vamos a tener que ir tomando decisiones, con muchos elementos, cartas, dados, las figuras, los enemigos, las fichas para los combates, etcétera, etcétera. Si te gustan los juegos narrativos, un juego de 1 a 2 jugadores, pero que funciona muy bien a 2 y que hace más completa la aventura, pues este sería tu juego. A partir de ahora, el resto de los juegos del top ya son juegos exclusivos para 2 jugadores. Bueno, pues seguimos con Capadocia de Falomir Juegos. Capadocia, pues es habitual los globos aerostáticos y pues un juego sencillo pero muy entretenido, en el que con estas divertidas cartas de globos que bueno, tienen diferentes elementos numéricos porque funcionan a diferentes alturas. Ya hemos explicado el juego en otro de los vídeos del canal de Mipel. Y bueno, pues es un juego que funciona muy bien a 2 jugadores. Se trata de ir desplazando las cartas en una cuadrícula y haciendo que los globos vayan aterrizando. Tenemos que conseguirlo para ir ganando puntos, para conseguir tener en nuestra zona de juego el mayor número de globos que se han conseguido aterrizar. Pues un juego sencillo, a partir de 10 años y bueno, pues adecuado para esos ratos en los que la familia se reduce y solo hay 2 personas o solo a 2 personas les apetece jugar. Es un juego muy sencillo que pueden jugar personas de todas las edades y también lo queremos recomendar en este top. Winter de Beer. Vale, Winter sería ya más un juego abstracto, que también tenéis recogido en el vídeo de la nueva serie Pocket que salió para la campaña de Navidad, donde también estaba Regicide y Regine. Y Winter pues también es un juego sencillo en el que con las cartas vamos haciendo un tablero, pues de alguna manera, y colocando unas fichas, y cuando las cartas se terminan, lo que hay que empezar a hacer es el deshielo. Ir retirando esas cartas y esas fichas. Hay 2 colores, azul oscuro, azul claro, para cada uno de los jugadores, y se trata de aguantar el último. En la fase de deshielo no solo se retiran cartas, sino que se pueden reubicar, y hay 3 opciones: reubicar cartas para colocar fichas, retirar cartas o retirar fichas. Si no tenemos posibilidad de reubicar cartas para colocar alguna ficha más de las nuestras, pues seguramente tendremos que retirar alguna carta o alguna ficha, y eso es lo que intentaremos provocar al otro jugador. El que antes se había obligado a retirar todas las fichas, pues perderá la partida. Un juego abstracto muy sencillo, muy portable, muy fácil de explicar, lo entiende todo el mundo, y bueno, pues también tenía que estar en este top. París y Fene. Claro, la expansión de este juego, también esta producción propia de De Beer, que quizá marcó un poco la senda de lo que iba a venir después en los juegos de producción propia de De Beer. Ya sabéis, es un juego que tiene varias curiosidades, pues una de ellas ya es que la propia caja va a servir como tablero de juego. La propia caja acoge el tablero. Y luego, bueno, pues tiene una serie de losetas para ir conformando el puzzle de los jugadores. Al principio también se juegan 2 fases. Y luego una segunda fase en la que vamos a colocar otra serie de elementos en base a unas postales de París, con una serie de elementos de la ciudad. Y la expansión, pues lógicamente lo que hace es seguir esa trayectoria del juego, incorporar nuevos elementos en 3 dimensiones, el bloc de puntuación, nuevas postales. Y es un juego tipo puzzle, bastante ágil, pues también se juega en 2 fases, y la primera fase nos va a condicionar un poco
cómo vamos a puntuar, ¿no? Aunque bueno, las partidas son muy variables, las postales que pueden entrar en juego son diferentes porque no entran todas, y con la expansión pues le aportamos todavía más variabilidad a un juego que ha tenido bastante éxito. Bueno, seguimos con Hive Pocket. Bueno, Hive Pocket es un juego pues abstracto, pero de colocación y movimiento de fichas, con la característica de que se trata de diferentes tipos de insectos, y tenemos la abeja reina, pues, podemos decirlo de alguna manera, y fichas blancas y fichas negras, que tienen diferentes insectos. Y cada uno de ellos tiene una manera de moverse diferente. Pues unos mueven de uno en uno alrededor de las fichas, otros pueden pasar por encima de las fichas y acabar al otro lado, otros pueden dar como saltos en línea recta, el saltamontes puede desplazarse un poco más en línea recta por encima de las fichas, las hormigas tienen libertad de movimientos, etcétera. Entonces, con esa diferente capacidad para moverse y manteniendo unas reglas a la hora de tener una estructura de lo que se llama la colmena, porque las fichas tienen que estar agrupadas, bueno, y se pueden ir colocando de diferentes maneras, lo que trataremos de hacer es de rodear por completo a la abeja del contrario. Y al revés, el contrario pues tratará de evitar eso, pues la colocación de las fichas pues facilitará a nosotros hacer nuestro objetivo intentando impedir que el contrario lo consiga. Pues un juego pues muy de ponerse a pensar, de movimientos de esas fichas, muy estratégico, muy portable, porque aunque veis aquí en la caja el juego trae pues una bolsita donde trasladar estas fichas, y lo puedes llevar en el bolsillo de cualquier chaqueta, de cualquier abrigo, en la puerta del coche, en cualquier sitio, y muy portable, y además por el material de las fichas se puede jugar fuera de casa, en una mesa de una zona de descanso, donde se va a comer el fin de semana, en una terraza, en la playa, en la piscina, en cualquier sitio. Bueno, pues Password de V. Rosenberg, traído en español por Maldito Games. Sí, además fue, como ya indica aquí, pues juego del año en el año 2016 en español, y bueno, efectivamente nosotros tenemos la edición de Maldito Games, aunque es un juego que ha pasado por diferentes editoriales y distribuidoras, y ahora pues es otra la que lo distribuye. En cualquier caso, pues si os gustan los juegos de poliminos o poliminos, vamos, los juegos tipo Tetris, para entendernos, de colocar esas piezas, pues es vuestro juego. Es un juego muy fácil de montar, de distribuir, y con esas piezas que vamos a tener que ir montando en un tablero que es como una cuadrícula, aquí lo veis, y estas piezas van a estar distribuidas en un círculo, se van a ir cogiendo con una regla de que solo puedes coger como máximo la primera, segunda o tercera que tienes delante del peón, que se va moviendo por el círculo. Cuando se coge una ficha se adelanta el peón hasta esa posición, y eso permite al siguiente jugador pues acceder a unas 3 fichas nuevas. El peón se va a ir moviendo por el círculo, y así vamos a poder ir accediendo a las diferentes piezas que se van colocando al azar, y por lo tanto cada partida va a tener un comienzo y un desarrollo diferente. La moneda de compra son botones que vamos a ir consiguiendo en nuestro recorrido por ese círculo de piezas que vamos a ir colocando, intentando llenar nuestro tablero. Vamos a conseguir alguna puntuación extra si conseguimos llenarlo de alguna manera más completa. Vamos a perder puntos por las casillas que no rellenemos. Un juego muy sencillo, pero bueno, la verdad es que muy entretenido y muy recomendable si os gustan este tipo de mecánicas. Star Realms Frontiers de The Beer. Sí, este juego realmente tiene muchas ediciones distintas, muchas cajas diferentes. Todas ellas son de reducido tamaño, porque el juego original pues era un mazo de cartas y la caja de cartón mínima indispensable para acoger a ese mazo de cartas. Esta es una edición en español más reciente, que es Frontiers, que añade la posibilidad de jugar en solitario o en cooperativo, que es una novedad para el juego, pero realmente la base del juego son mazos de cartas que se venden de forma individualizada, aunque se pueden mezclar para jugar más jugadores, pero mazos de cartas para enfrentamiento directo entre dos jugadores, en un juego con mecánica de construcción de mazo. En este caso ambientado en el espacio, con naves, con bases espaciales, que van a hacer un poco de barrera y de protección a nuestra vida, a nuestra puntuación. Y hay diferentes sobres para poder ampliar la experiencia y diferenciar un poco, tener un poco de asimetría en el juego. Pero la base es un juego de enfrentamiento y construcción de mazo ambientado en naves espaciales, que funciona muy bien, que como es un mazo te lo llevas en un bolsillo, que es muy fácil de aprender, y si os gusta la mecánica de construcción de mazo, pues para 2 jugadores enfrentamiento directo, pues es un juego que teníamos que recomendar. Pues seguimos con
Splendor Duel de Space Cowboys. Bueno, pues este juego que en estas Navidades, en este final de diciembre, principio de enero, pues ha sido un poco una revolución en nuestro país porque ha estado omnipresente en los medios de juegos de mesa y todo el mundo comentando, hablando de él en las redes sociales. Es un juego también exclusivo para 2 jugadores. Hay hay más de una edición del juego Splendor desde que salió el original, luego el Splendor Marvel, etcétera, pues que son a varios jugadores y se podía jugar a 2 jugadores, pero la adaptación en esta caja tan recogida para 2 jugadores y con tan buenos componentes, pues le da un giro al juego, pues que lo hace mucho mejor si se va a jugar a 2 jugadores que cualquier caja tradicional de Splendor. Trae todos los mismos elementos identificativos del juego, pero adaptados al tamaño que requieren 2 jugadores, al tamaño que necesitan 2 jugadores, con sus gemas inconfundibles, ahora con las perlas también, después con los pequeños pergaminos que dan determinados privilegios en determinados momentos del juego, con los 3 mazos de cartas para poder conformar la pirámide inicial de cartas, con sus 3 condiciones de victoria, por puntos totales máximos, por número de coronas, una nueva mecánica, o por puntos totales en uno de los colores de las gemas. El tablero donde se van colocando las gemas en espiral, que se puede reponer, diferentes condiciones del juego. Muy recomendable, Splendor Duel. Quizá no sea el juego al que le vas a echar 50 partidas seguidas porque se puede hacer un poco repetitivo, pero sí es cierto que va a salir a mesa con cierta frecuencia en aquellos casos en los que sea habitual que haya partidas a 2 jugadores y que también con el formato que tiene ahora en esta edición para 2 jugadores, pues es muy fácil llevárselo a cualquier sitio. Y si te gusta Splendor, pero no te termina de convencer cómo funciona a 2 jugadores, pues aquí tienes la solución. Ya está arreglado y optimizado y aquí tienes tu Splendor si lo juegas habitualmente a 2 jugadores. Seven Wonders Duel. Sí, pues un juego también con muchos premios, muy reconocido, uno de los mejores juegos de mesa en general, sean o no de 2 jugadores, y también, como pasaba en el caso de Splendor Duel, pues viene también a mejorar la experiencia de la serie Seven Wonders, esta compilación presentada para 2 jugadores, pues que sí convence. Es un juego muy bien valorado, ya digo, en general, hablando de cualquier tipo de juego de mesa, es un juego muy bien valorado y que aporta los componentes tradicionales con las cartas de las diferentes eras, bloc de puntuación, las maravillas y bueno, pues también lo tenéis reseñado en nuestro canal y evidentemente en juegos exclusivos a 2 jugadores, pues si no está Seven Wonders Duel, pues solo puede ser el caso porque no se conozca, pero si se conoce, pues hay que incluirlo en un top porque es uno de los juegos indispensables si hablamos de exclusivos para 2 jugadores. Hogwarts Battle, defensa contra las artes oscuras. Bueno, Harry Potter Hogwarts Battles, del que ya hemos hablado en este canal, pero en su hermano mayor, el juego cooperativo. Ese juego cooperativo de campaña, que además tiene ya varias cajas de expansión, que amplían la experiencia, que es un juego muy entretenido para jugar en familia, que es un juego de introducción a la construcción de mazo muy entretenido, y que presentó en su momento pues esta edición de enfrentamiento directo tipo Star Realms. Se podría comparar en cuanto a la idea del juego, lo que ofrece y la experiencia de juego que presenta a los jugadores que les guste jugar partidas de enfrentamiento directo a juegos sencillos, asequibles y además de precio reducido respecto a sus hermanos mayores y enfocados y optimizados para 2 jugadores. Bueno, pues esta experiencia de juego está muy bien. Si no os gusta la temática de naves de Star Realms, pues a lo mejor os gusta la temática de Harry Potter. En cualquier caso, es un juego de construcción de mazo, de enfrentamiento directo, que recuerda aquella parte de la historia de Harry Potter donde los alumnos se ponen a practicar para poder defenderse de las artes oscuras y en esas clases de práctica se enfrentaban unos a otros
con sus varitas, bueno, pues tratando de bloquear y de ganar al contrario, porque se trata de lo mismo, de ir haciendo daño con los hechizos al contrario, pero hay toda una serie de mecánicas, de cartas y de elementos que nos van a facilitar la tarea o nos la van a dificultar por las acciones del contrario. El juego de construcción de mazo muy recomendable, una experiencia también exclusiva para 2 jugadores. Bueno, Minimipel, pues aquí tenemos este despliegue de juegos exclusivos a 2 jugadores, salvo el Lovecraft, que es un juego para 1 o 2 jugadores, pero bueno, que en nuestra opinión este juego de tipo narrativo pues se disfruta mucho más a 2 jugadores. El resto son todos juegos exclusivos a 2 jugadores. Bueno, Minimipel, pues ahora vamos a tener que mojarnos un poco. Y no es porque nos vayamos al agua, sino porque nos vas a decir cuáles son los 3 que tú escoges en este momento, que a lo mejor dentro de un tiempo serían otros, pero cuáles serían los 3 juegos que tú pondrías por encima del resto en este top, en este conjunto de juegos para 2 jugadores. No se me había ocurrido eso, El Star Realms, ¿Sí? Frontiers. El Seven Wonders, Duel. Y el Hogwarts Battle. Y el Hogwarts Battle, porque a ti es una cosa que te encanta. Bueno, pues por mi parte, yo destacaría el Seven Wonders Duel, destacaría el Hive Pocket, porque me encanta esa estrategia y ese movimiento de fichas. Y luego el tercero, pues depende del momento, pero como hay que mojarse y estamos en el canal de Minimipel, pues Hogwarts Battle, defensa contra las artes oscuras, pues lo disfrutamos mucho en partidas con Minimipel. Bueno, pues vamos a marcharnos, profesor. Bueno, pero yo venía aquí a hablar también de mis últimos estudios de juegos de mesa. ¿No me vas a dejar hablar de eso? Bueno, si quieres. Bueno, pues ya que estábamos hablando de juegos exclusivos para 2 jugadores, pues, en fin, un poco por analogía, pues os voy a anunciar que ya estamos haciendo un estudio de 2 juegos de mesa con 2 propuestas muy diferentes. Por un lado, estamos ya estudiando y preparando un informe detallado de este Wormholes de la editorial AEG, un juego muy familiar que permite jugar de 1 a 5 jugadores, tiene un modo solitario a partir de 10 años, un juego para crear rutas, para llevar a pasajeros a los diferentes planetas con nuestra nave espacial, aprovechando esos agujeros de gusano. Un juego muy sencillo, un juego de orientación familiar, pero muy divertido para jugar en casa. Y la segunda opción, pues es un juego un poquito más complejo quizá, solo un poquito, quizá un poco más, que es el Woodcraft, en el que nos vamos a introducir en su análisis pormenorizado en los próximos días y que también os traeremos al canal en breve. Así que no perdáis detalle para recibir información de estos 2 juegos tan interesantes. Bueno, pues recordad que estamos en Instagram. Nos podéis seguir para ver las publicaciones que subimos casi diariamente. Y en YouTube pues podéis activar la campanita. Sí, Minimipel dice casi diariamente porque en el mundo lúdico en el que nosotros nos movemos el espacio-tiempo pues se mide de otra manera. Entonces ese diariamente en vuestra realidad pues quizá tiene, bueno, en fin, ya nos entendéis. Y en YouTube podéis activar la campanita para nuevos vídeos. Para recibir notificaciones. Y suscribiros. Dejaremos en la descripción del vídeo estas informaciones que os decíamos ahora. Y esperamos vuestros comentarios. Sobre todo vuestros comentarios en dos líneas. ¿Cuáles son vuestros juegos favoritos? Exclusivos a 2 jugadores. No hace falta que sean 10. Con que digáis 3, por ejemplo, como hacíamos nosotros al final. Pues cuáles son vuestros 3 juegos preferidos que son exclusivos a 2 jugadores. Y por otro lado, pues ¿qué os interesa ver primero? ¿Un vídeo sobre Wormholes que ofrecerá este juego? ¿O un vídeo sobre Woodcraft para aprender a jugar de forma sencilla? Esperamos vuestros comentarios. Así que, Minimipel, muchas gracias. Muchas gracias, profesor. De nada, querido alumno.
y nos vemos en próximos vídeos. Así que gracias a todos y ¡adiós! ¡Adiós! Bueno, profesor, ¿qué estudios tan buenos de juegos tan complejos? ¿Cómo nos lo pasamos? Sí, Minimipel, ya sabes que yo con mi equipo de colaboradores pues siempre estamos investigando juegos súper complejos. En fin, ahora que no nos ve nadie porque ya hemos terminado, pues te podría hablar de un juego que es, bueno, pues una cosa pues tremenda, ¿no? Una complicación y una cuestión que, pues ya ves, ¿no? Que son juegos, pues, en fin, que no son para niños en ningún caso, no son para niños y bueno. Pero Minimipel, ¿estabas grabando? No.